Datos de la obra. El tungsteno, segunda novela de César Vallejo, fue publicada por la editorial Zenit en 1931. Después de sus 2 viajes a Rusia y de su expulsión de Francia acusado de actividades subversivas, fue 2 años de intensa praxis política. Después de sus viajes y haber adoptado el máximo para la sociedad, nos trajo El tungsteno, una novela de lo más interesante porque narra el cómo se comienza a dar todo el fenómeno económico de la explicación minera. Qué tal la actividad encierra en el pueblo, concretamente región del Cusco, y cómo se manejan las actividades públicas y privadas de la época. La obra está basada principalmente en hechos de abuso, discriminación e injusticias. Estos desafortunados sucesos transcurren en la empresa minera estadounidense, la cual trabaja en complicidad con el gobierno local para explotar a los trabajadores y cometer crímenes en nombre del progreso. El principal objetivo de esta obra es dejar un mensaje reflexivo. Vallejo se centró especialmente en la injusticia, la cual no escapa de nuestra realidad. Hoy en día, a 91 años del lanzamiento de esta obra, aún se viven viviendo injusticias tanto en nuestro país como en más países del mundo. Este tema nunca acabará por culpa de la corrupción y las malas decisiones. Inicio de la narración. El tungsteno es una obra literaria importante en la narrativa indigenista del Perú, siendo una obra de denuncia contra abusos y peligros de la penetración imperialista en el país, que se realizó por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales fueron apoyadas por la oligarquía local. Su único interés era obtener el mayor lucro posible, para lo cual no tuvieron escrúpulo en apropiarse al menor precio de las tierras de los indígenas, explotar a los trabajadores y cometer crímenes y abusos en contra de la población. El tungsteno nos plasma una realidad peruana, donde el autor, César Vallejo, es inspirado por la esclavitud de los indígenas, situación en la que él fue testigo de todos los abusos e injusticias y maltratos de la época, donde los derechos fueron vulnerados y hubo una explotación inhumana a los indígenas. La novela se muestra en una sociedad ubicada en una despoblada falda del vertiente oriental de los Andes, que mira a la región de los bosques dentro del departamento del Cusco, la cual recibe el impacto de la modernidad capitalista, la misma donde se produjeron cambios en las relaciones sociales y económicas. César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en los Andes del norte del Perú. Fue el menor de 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. César Vallejo siempre demostró tener un carácter rural y predominante mestizo hispano. Una vez que terminó sus estudios primarios, tuvo que viajar a un pueblo cercano llamado Huamachuco para continuar sus estudios secundarios, donde demostró su inquietud por la literatura. Vida universitaria. En 1910, César Vallejo llegó a Trujillo y se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque no pudo continuar sus estudios porque tuvo que empezar a trabajar. Trabajó como administrador en las minas de Quivilca, luego fue maestro de escuela e inmediatamente ayudante de una caja en una finca cerca a Trujillo. Luego, en 1913, pudo continuar con sus estudios formales en la Universidad de Trujillo, una ciudad dinámica, abierta a las inquietudes políticas y literarias contemporáneas, donde el joven Vallejo rápidamente se convirtió en uno de los artistas del grupo de Trujillo, llamado Grupo Norte. En 1915
Obtuvo su grado de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, que fue la primera muestra de sus grandes ideas literarias. Experiencia de Vallejo en la mina de Quivilca. En el año de 1911, César Vallejo trabajó como administrativo en la mina de Quivilca y luego de ayudante de un cajero en una hacienda azucarera, donde él fue testigo de cómo era el maltrato que se les daba a los indígenas. Fue esta experiencia que vivió Vallejo para que él pueda escribir esta novela y a través de ella manifestar su protesta contra estos abusos que vivían los indígenas, quienes eran tratados como seres inferiores. Además, estos abusos que se daban en esta mina solo era una pequeña parte de lo que pasaba la clase media en el Perú. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún persisten estos tipos de abusos. La obra El Tuxteno tiene en su contenido muchos acontecimientos de abuso de poder. Los sucesos resaltados ocurren en la década de 1910. La empresa norteamericana Minnick Society se adueña de las minas del Tuxteno de Quivilca, en el departamento de Cusco de Nueva York, ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La gerencia dispone a agilizar la extracción del mineral. Así empieza el reclutamiento de peones y empleados para las labores mineras. El primer grupo parte de Colca, capital de Quivilca, junto con algunos altos mandos de la empresa, y se asientan en un desolado paraje en torno a las cabañas de Soras, indígenas que se habían mantenido hasta entonces alejados de la modernidad. Uno de los sucesos que generó más impacto fue el de la violación de Graciela La Rosada, donde muchos personajes de gran importancia de la empresa minera y de justicia abusaron de ella jerárquicamente, social y económica, provocando la muerte a Graciela, los mismos que el día de su entierro estuvieron al frente de todos sin ningún remordimiento. En un capítulo de la obra, Vallejo nos lleva tanto a la realidad por la crueldad que muchos personajes tienen, que la injusticia posee en ellos, y en la novela podemos evidenciar en el capítulo donde nos narra la retención del indio Braulio Conchudos y Isidro Yepes. La muerte de este último causó que finalmente el pueblo proteste y llevara preso a todos aquellos que cometían injusticias. Otro de los hechos resaltantes fue cuando Servando Huanca, uno de los personajes más importantes de esta obra indejista, participa en un suceso que resaltó, cuando éste tiene la valentía de protestar contra la injusticia. Aquí se ocasionó una sublevación por parte de estos indígenas, pero que es sofocada cruelmente, misma que causa que la pequeña burguesía culpara a este grupo de indiada que tienen sed de justicia del derramamiento de sangre ocurrido en esta mina. Además, que en este mismo personaje presenta discusiones políticas con Leonidas Benítez. Servando Huanca vaticina una revolución en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios serán liberados. Leonidas, que al final es convencido de que los intelectuales deben servir a la clase trabajadora obrera. ¿Cuál fue el impacto que generó la economía peruana? En el plano político, el periodo que se inicia en 1895 tiene dos etapas. La primera, que va desde 1895 a 1919,
es de predominio de gobiernos aristocráticos agrupados en torno al partido civil, conformado por familias limeñas que gozaban del poder económico y prestigio social. Este primer periodo fue la edad de oro del modelo oligárquico primario exportador. A partir de la segunda etapa, el poder oligárquico comenzó a ser cuestionado con la emergencia de una clase media constituida por empleados estatales, civiles de las Fuerzas Armadas, comerciantes y profesionales. Estas transformaciones se consolidaron hacia 1920 con el gobierno de Augusto Leguía y Salcedo, que va desde 1919 a 1930, gobierno conocido bajo el nombre de oncenio de Leguía debido a los 11 años de gobierno de este presidente. En términos políticos, si bien Leguía era miembro del Partido Civil Oligárquico, durante su gobierno llevó a cabo medidas de apertura democrática a las clases medias y brindó el reconocimiento de derechos a las comunidades indigentes, reflejado en el dictado de nuevas constituciones y en la supresión de algunos beneficios de los civilistas habían concedido. Una comparación de la vida laboral en el tiempo de César Vallejo con la actualidad. La diferencia que podemos ver es mucha, puesto que en el tiempo de César Vallejo se vivían muchas injusticias, el pueblo era sumiso a las órdenes de sus gobernantes, además de que existían muchas personas analfabetas, que no sabían ni de gobiernos ni de poderes, solo sabían del gran sufrimiento que vivían día tras día. Su vida laboral era totalmente deficiente, ni siquiera tenían un buen salario, ni menos unas buenas condiciones donde trabajar, y la explotación era algo que nadie podía parar, pese a que existieron personajes que tenían sed de justicia. Actualmente podemos ver que en su mayoría ha mejorado. Las condiciones para los trabajadores son mucho mejor que en ese entonces. Ahora tienen un salario correspondiente, un seguro de salud, además de beneficios para ellos y sus familiares. Y si algo no les parece, pues lo reclaman. Y para ello tienen normas que los defienden, que los avalan. También podemos decir que ahora el pueblo no es sumiso a las órdenes de sus gobernantes. Esto es gracias a que existe más información y saben cuáles son sus derechos como ciudadanos. Finalmente podemos concluir que la vida laboral mejoró demasiado y en beneficio para las personas que brindan su servicio con todo su esfuerzo en la actividad que la realizan. Conclusiones. Esta obra nos deja un mensaje muy claro y preciso. A su vez, nos habla de la desigualdad social y el maltrato. Uno de los valores que no podemos encontrar en esta historia son los de igualdad. Este valor no fue cumplido en ningún momento por los patrones que trataban a los obreros como animales. La valentía fue el único valor rescatado en esta novela. Este valor lo aplicó Servando Huanca, junto a Leonidas Benítez. En conclusión, la obra El Tuxteno es una novela que muestra la protesta social contra la explotación de los indios por parte de la empresa minera Mininsociet y por ende muestra la necesidad de la revolución. César Vallejo se inspiró en la explotación que vivían todos los nativos y trabajadores por parte de sus patrones, quienes no respetaban sus derechos. Asimismo, Vallejo demuestra que el capitalismo trajo cambios estructurales que modificaron la forma de vivir de las personas, trayendo consigo la deshumanización de todo un sistema. También trata de explicar, de acuerdo con sus teorías, el cómo y el porqué de esa explotación. Sin embargo, El Tuxteno es una obra con un trama de revolución muy clara desde el principio al fin, la cual terminó con una reflexión comunista del Perú y del mundo.